Continuando el tema que habíamos planteado primeramente como homenaje al maestro doctor Ramón de la Fuente, pero con el principal tema que afecta, preocupa, distrae, angustia o en algunas ocasiones alegra a una parte importante de la comunidad contemporánea en nuestra ciudad y creo yo también en nuestro país, que es el regreso a clases de los alumnos desde educación preescolar hasta la educación primaria y la educación media y superior, pues me quedé yo preocupado por la temática de tratar de explicar las condiciones que deben prevalecer en el ámbito personal, familiar u hogareño, si ustedes le quieren decir, doméstico, de lo que significa la higiene mental de la comunidad, para que entonces pueda haber, por necesidad, una buena higiene mental. Pero terminé el día de ayer haciendo énfasis en que las condiciones de higiene mental del ámbito de lo escolar son tanto o más importantes de las condiciones de higiene mental que debe guardar el ámbito doméstico, personal o familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que los educandos en cualquier situación tengan una adecuada salud mental escolar, las condiciones físicas, prácticas, las condiciones oficiales, las condiciones naturales impuestas por las necesidades o no, que guarda el ámbito escolar, son precisamente el ambiente en el que se va a desarrollar la salud mental del educando de manera muy independiente a lo que llamaríamos educación estrictamente académica. No se trata de que el ámbito sea adecuado para que les enseñen a sumar, a restar, a escribir sin faltas de ortografía, a expresarse correctamente, a aprender historia, geografía, matemáticas y cualquier disciplina escolar, sino que el ámbito sea un ámbito adecuado para el desarrollo de eso que llamamos salud, que es una armonía de la unidad biopsicosocial, que es el ser humano, con su medio ambiente, y que esta armonía en conjunto con las características inmunes del individuo, pues es lo que llamamos salud, la salud integral. ¿De qué sirve, por ejemplo, que usted envíe a un niño completamente sano, por decirlo de alguna forma, incluso idílica, a una escuela en una comunidad rural, donde no hay sillas, donde no hay mesabancos, donde los vidrios están rotos, donde los techos son de teja o de tejabán, y en esta época de lluvias hay goteras, y no hay agua en los baños, y se tiene que caminar 6 kilómetros para llegar a la escuela, y el niño se va sin desayunar y no hay un desayuno escolar, y el maestro, en algunas ocasiones, lo digo con todo respeto, pues llega a las clases harto de las carencias y el día anterior a lo mejor se tomó unas copas y llega medio lo que llamamos crudo a dar clase. Ese es un ambiente de salud mental o de higiene mental, perdón, para el educando sano. Pues claro que no, ¿verdad? Si obviamente no tienen ni dónde sentarse, o están al rayo del sol, o están helados de frío, porque se les ocurrió a los imbéciles, porque no hay otra manera de decirlo, de cambiar el calendario A y pasar a todos los mexicanos al calendario B, que es el que da vacaciones de verano, donde llueve todo el santo día en casi toda la República y los niños no pueden ni salir a jugar
ni nada para coincidir con las vacaciones de los Estados Unidos o de los países europeos y que la gente con recursos económicos vaya a vacacionar cuando hay vacaciones en todas partes. Cambiaron el ambiente para muchas escuelas que son un refrigerador o un congelador durante la época de invierno y que son realmente un recinto de humedad en estas épocas. Es decir, no hay una condición adecuada en las escuelas para una higiene mental y una higiene escolar sana para que el alumno tenga una salud mental sana y esté en una disposición correcta para el aprendizaje. Pero a nivel de lo escolar, ¿qué tantas escuelas tienen recursos educativos suficientes y están también armonizadas, actualizadas y preparadas para tratar de que el alumno sepa por qué y para qué se le enseña lo que se le enseña? Hasta ahorita yo no tengo la menor idea para qué me enseñaron raíz cuadrada, debe servir para algo. ¿Para qué me enseñaron ecuaciones? ¿Para qué me enseñaron diferenciales? ¿Para qué tuve que aprender física en algunos materias como una entidad básica? Pero hay muchas otras cosas que a la mayor parte de los alumnos no se les enseña. Por ejemplo, ¿para qué les sirve la geografía? Yo diría hoy. Como para qué les sirve la historia como a mí me sirvió como la gran maestra. ¿O para qué le sirve a un educando el tener una educación cívica correcta que algún otro idiota imbécil suspendió, como trataron de suspender la filosofía en algunas escuelas superiores? Entonces, todo esto que va a rodear al niño que va a llegar ahora a la escuela, es lo que llamamos nosotros higiene mental. Si sale además de una casa, de una familia, de una situación doméstica de violencia, como lo escuchamos en la mañanera del día de hoy, que yo me quedé particularmente asustado del incremento de la violencia intrafamiliar a causa de la confinación o confinamiento por la pandemia, el incremento notorio de la rumiación o pensamiento suicida, sobre todo en jóvenes y adolescentes, y de estos fundadamente y destacadamente en jóvenes varones. ¿Por qué se ha incrementado el embarazo adolescente en casi un 35% en la época de la pandemia? ¿Por qué se incrementaron los asesinatos de niños durante el confinamiento de la pandemia, que decía el maestro Encinas que casi han sido 1.300 casos de homicidios en niños? Yo no digo niños y niñas y niñes, para mí son niños porque yo hablo castellano. Entonces, todos esos aspectos que yo desconocía, y escucho las estadísticas ahora, del maestro Encinas, de la maestra Gómez, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, etc., me quedo asustado porque vamos a encontrar, y esto para mí es una sorpresa, que hay muchos niños y sus familias que disfrutaron las condiciones de la educación en la pandemia y de permanecer en casa y de tomar clases por línea, pero que hay una inmensa mayoría que en lugar de pasarlo bien en casa, convirtieron la casa o la familia literalmente en un infierno. Nunca, estadísticamente hablando, desde el que el INEGI es el INEGI, había visto las estadísticas tan elevadas de violencia intrafamiliar como durante la confinación o confinamiento en la pandemia. Yo me fui para atrás y luego escucho al representante no me acuerdo si la UNICEF, creo que sí, en México, hablando, y las críticas estúpidas de los críticos y bots que estaban criticando al gobierno de la 4T, explicando que en el mundo la mayor parte de los países ya están tratando que los niños vayan
poco a poco recuperando el ámbito escolar, primero, porque es el ámbito natural del educando y además permite la convivencia, la vinculación sana y sobre todo el aspecto más importante de la vida de un niño, que es jugar. Pero no jugar a lo que llaman ahora jugar con estos aparatos que han sido verdaderamente una maldición, aunque digan que son las benditas redes sociales, para los niños y para los jovencitos han sido una verdadera maldición, porque dejaron de leer, dejaron de ver la naturaleza, dejaron de convivir, dejaron de vivir, dejaron de salir, dejaron de caminar y tienen una vida sedentaria que nos hace ser el país con el primer índice de obesidad en niños en el mundo y el segundo lugar en mujeres y un tercer o cuarto lugar en varones. Y eso lo ha repercutido en la vida y en la salud plena de nuestros escolares. Entonces decía este representante de UNICEF lo que está pasando en los otros países y nos decía, no hay que esperar que la recuperación vaya a ser inmediata. Ya van los niños a la escuela y ya van a llegar muy contentos porque ya vieron a sus amiguitos y aguantaron tener el cubrebocas todo el día y irse a lavar las manos. No sé cómo vayan a ir a orinar y qué van a hacer después si no se lavan las manos y se acostumbraron a la mascarilla o al cubrebocas y ahora ustedes están concursando a ver qué trae el cubrebocas más sexy o de color más hermoso. No, esto va a tardar, decía este hombre el día de hoy, 2 años o más para que recuperemos las capacidades naturales de nuestros hijos o nietos, para reinvertir el proceso de confinamiento y llegar de nueva cuenta al ámbito de lo que vamos a llamar, si tenemos vida, usted o yo, la salud mental recuperada. En una época que además ya cambió absolutamente los patrones o parámetros de vivencias y de convivencias que usted y yo tuvimos. ¿Qué esperamos entonces de esto? Pues algo que tiene que ser un proceso. A mí me ha costado mucho trabajo asimilarlo, porque tengo que leer lo que hay escrito sobre eso, a favor, y tengo que leer una serie de estupideces también, que están hechas en contra, sin la menor idea de lo que están diciendo, promovidos, como yo en muchas ocasiones, por el miedo natural a la enfermedad o a la muerte, no solamente de uno mismo, que está expuesto probablemente al contagio, sino también de nuestros seres queridos. Imagínense si lo tenemos así con nuestros padres, ¿cómo no lo vamos a tener con nuestros hijos y con nuestros nietos? Pero esto ya es parte natural, entre comillas, de lo que ya no podemos llamar pandemia. Es una endemia, de la misma manera que lo es el VIH, de lo que es la viruela, de lo que es el sarampión, de lo que es la poliomielitis, de lo que son las enfermedades como alguna que constituye uno de los principales problemas de la medicina y de la ginecología en México, como es el virus del papiloma humano. Y además, todavía vamos a ser más vulnerables, aunque estemos algunos apenas vacunados, ya no del COVID-19, sino de la influenza, porque la influenza está en nuestra naturaleza y en nuestra vida cotidiana desde siempre. Y eso se llama endemia, ya no es una pandemia. Y este virus, con las cepas que ustedes quieran y manden, ya no es, repito, una pandemia, es una endemia. Vamos a tener que convivir con ello. Entonces, esto que están llamando los inmunólogos o los especialistas en salud pública una inmunidad de rebaño, es algo que vamos a tener que aprender a asimilar. Vamos a seguir expuestos, vacunados o no,
a la posibilidad de contraer el virus del COVID. Que algunos vacunados, afortunadamente, hayamos recibido una vacuna suficientemente capaz para protegernos de llegar a tener COVID y no llegar al hospital o no llegar a morir, eso ya es una bendición de un poder superior como cada quien lo consiga. Pero de que estamos y vamos a estar expuestos a partir de ya, así es. Me decía ayer mi esposa, porque yo había hecho el comentario a alguna hora del desayuno, de la comida, que era sorprendente la respuesta inmune que tienen los recolectores de basura. Aquí las chicas que trabajan con nosotros, o mi esposa, los conocen muy bien, ya saben cuándo viene fulano de tal, el que barre la calle y todo. Y me decía ayer mi esposa, lo sorprendía que quedó de ver 2 camiones diferentes de basura. Uno gigantesco que llevaba basura de todo tipo y otro que no me acuerdo qué tipo de lleva. Y niños sin cubrebocas, sin ninguna protección, acostados sobre la basura, tranquilamente, sin tener ningún temor aparentemente. ¿Por qué? Pues porque han vivido junto a todos los contaminantes habidos y por haber. Por eso a usted no le hace daño comer tacos en la calle. Porque si usted puede ir al fútbol y le puede echar un vaso lleno de orines y no se va a enfermar. ¿Por qué usted se puede sentar a comer sin lavarse las manos después de haberse limpiado la caca? Pues porque tiene un equipo inmunológico que va adquiriendo poco a poco. Pero si nosotros los mexicanos, con cierta conciencia médica, como yo que nací de una familia de médicos por parte de mi madre, me hubieran quedado en una incubadora para que no me dieran ni el aire a 37 grados y estuviera con oxígeno de 3 litros por minuto y me hubieran limpiado la cola con vaselina estéril y me hubieran dado la chichi o la botella si hubiera yo llorado y me hubieran dejado en incubadora, pues a la hora que me hubieran sacado en incubadora me muero, me contagio lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si queremos sobrevivir en las condiciones de medio ambiente, que la tierra que hemos depredado, sobre todo en los 2 últimos siglos, está totalmente contaminada, que el agua que vivimos, bebemos, tocamos, cuando nos bañamos, etc., también, que el aire que respiramos igual. A propósito, yo después de mis 4 operaciones de los últimos años, pues tengo un aparato maravilloso que es un purificador de aire que consiguió una de mis sobrinas con mi esposa hace tiempo y que verdaderamente ha sido maravilloso para mí porque tengo todo tipo de alergias y independientemente de tener un jardín cerca y los viveros de Coyoacán a un paso. Pero el aire que respiramos no es precisamente el aire que está usted respirando si está en provincia. El aire de Querétaro, de Zacatecas, de Orizaba, de Oaxaca, de Guajuapan de León, de donde era mi abuela, o del norte del país, yo no sé cómo estén los regios, los tapatíos, los poblanos, o los de Mazatlán, o los de La Paz, o los de Cancún, pero yo sí puedo creer que tienen una condición de hábitat bastante mejor que el que usted y yo aquí en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa si además comemos mal? Afortunadamente, yo vengo también de una familia de gente que conoce profesionalmente de ecología y es sumamente responsable con la manera de comer, porque además, si quisiéramos comer como la mayoría de los mexicanos, no nos alcanzaría el dinero y comemos pues, muchas verduras que son más baratas, la mayor parte de las frutas que podemos conseguir y obtener que no estén echadas a perder cuando las traen del súper o cuando están de la central de abastos y pues tratamos de descontaminar todo, no llamamos nosotros sanitizar, sino simplemente sanear lo que vamos a comer y estamos comiendo de una manera austera.
como si fuéramos carmelitas descalzos a pesar de ser ateo. Entonces comemos austeramente y tratamos de mantener una serie de medidas. Pero ¿qué pasa con la mayor parte de los mexicanos? Siguen verdaderamente tragando mierda. Yo no digo que los tacos sean mierda, tienen un buen equilibrio entre proteínas, grasas y carbohidratos. Sí, pero ¿cómo los preparan? ¿Dónde los preparan? ¿Y cuánto se las manos el que le cobra un dinero que puede estar contaminado y le da devuelto? Pero además lo grave es que usted seguramente se toma un refresco cada vez que se comió unos pinchurrientos tacos de lo que sea y donde sea. Durante 5 años mi padre, cuando yo era niño, fueron los 3 socios importantes y principales de Refrescos Pascual. Quiero decir una cosa muy importante que lo aprendí de mi madre. Sin querer, en mi casa no se tomaban refrescos. Y además, como yo vivía en Orizaba, después de que la aventura del Refrescos Pascual en Guadalajara, pues tomaba agua porque decían unos orizabeños que todo era con el agua y el clima de Orizaba. Y efectivamente no hay un lugar en México que tenga tantos nacimientos de agua pura como Ahuilizapan, el lugar de las aguas brotantes y cantarinas, cuyo nombre hispanizado, Orizaba, es el lugar donde yo crecí. ¿Y qué pasó? Que todos a mi alrededor, ya que éramos jovencitos y un poco más grandes, empezaron a tomar refrescos embotellados como usted lo hace desde que tiene uso de razón. Entonces, también eso es parte de la higiene mental de la comunidad. Si usted en lugar de nutrirse o de comer adecuadamente, traga, si usted en lugar de hidratarse correctamente, toma azúcar condensada con un poco de gas y carísimo, pues ¿qué espera? Mande o no mande a los niños, sus hijos van a estar expuestos porque van a tener una vida sedentaria, una violencia intrafamiliar, una tendencia al poco disfrute de lo que es la vida lúdica, la vida al sol, la vida hedonista que da placer, la vida campirana, el juego natural, patear una pelota, andar en bicicleta, treparse a los árboles, nadar en el río, salir al monte, trepar un cerro, lo que ustedes quieran y manden, estar encerrados según usted, jugando. No se imagina lo que yo siento cuando una mamá me dice, le pregunto, oiga, ¿y su hijo juega? Sí, doctor, se pasa toda la tarde jugando. Ay, qué bueno, señora. Y no llega cansado a la casa y se duerme rápido. No, doctor, que se va a cansar si está sentado todo el día con el videojuego. Señora, eso no es jugar. Eso es enajenarse y alienarse con lo que le mandan, donde aprender contrasentidos, antivalores es lo principal. Si para usted y para mí el asesinato o el crimen era lo peor, y además para usted era pecado, imagínense que ahora para su hijo o su nieto, cuanto más mate en el videojuego, más chingones. Todo eso pasa ahorita en la casa. Por eso creo que una parte de la salud mental de la comunidad está en la higiene mental que se ha tenido en la pandemia en la casa y la higiene mental que esperemos que se tenga en la escuela, que va a ser difícil, que va a ser casi imposible, estoy absolutamente seguro que sí, que van a berrear todos y además en contra de la 4T, porque usted sabe que Andrés Manuel López Obrador inventó el virus, creó la pandemia, puso a López-Gatell, que es el doctor muerte, todas estas cosas le van a echar la culpa, y no es así. Infortunadamente para usted que es derechairo, fíjese nada más que esto está pasando en todo el mundo. En los países civilizados y educados,
como no lo está usted, han tenido que entender que los hijos tienen que exponerse a la endemia y tienen que ir a la escuela, aunque a usted le cueste tener que amarrarse todo lo que ya sabe. Y ni modo, y así es, y así nos tocó vivir, como diría alguien que fue mi amiga hace muchos años. Aquí nos tocó vivir. Y no tiene nada que ver el sistema, ni el antisistema, ni la 4T, ni los conservadores, ni los fifíes, ni nada. Así nos tocó. Y nada de ser creyendo, como lo leíamos la vez pasada, en estas supuestas conspiraciones en las que somos víctimas de que alguien inventó el virus y nos inyectan y que si a usted le ponen la vacuna tal, entonces esa vacuna es como un imán y le tiene usted una moneda aquí. Incluso salió un meme maravilloso porque alguien con saliva se pegó aquí en el lugar de la vacuna una moneda y con la misma saliva se la pegó en la frente y en el cachete y en la panza y en la mano. Y se le quedó pegada la moneda un ratito. Entonces vamos a ubicarnos en eso. Sea usted responsable y sea honesto. Quizá por primera vez en su vida haga un ejercicio de honestidad y diga, en mi casa hubo un ambiente adecuado de higiene mental durante la pandemia. Y voy a procurar visitar la escuela de mi hijo a ver si tiene en la actualidad higiene mental propicia. Y voy a colaborar. Si la escuela es del Estado, si no tienen agua, si no tienen vidrio las ventanas, si no tiene un espacio así, y a ver qué hacemos con otros padres de familia, en lugar de que las organizaciones de padres de familia se dediquen a berrear en contra del aborto o de cualquier idiotez que se le ocurra. Porque para eso han servido las organizaciones nacionales de padres de familia, de mochos, de derechairos y nada más, en lugar de realmente preocuparse por la condición física de las escuelas que van a ser el lugar donde se desarrolle la salud mental de sus hijos y de sus nietos. Y entonces, pues fíjese que no nos va a quedar otra. Así es que entiéndalo. Los niños que quieran y sea voluntad de ellos o de sus padres, van a ir a la escuela. No es obligatorio, ni es condenatorio, ni es sujeto a proceso, ni es sujeto a una sanción penal. Y las estadísticas de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en 2 investigaciones o encuestas por niños tienen la fortuna de tener cifras necesarias que usted debe conocer de los niños aprobando radicalmente el llegar a clases de nueva cuenta. Por lo que usted diga, porque ya no aguanto estar en mi casa, porque ya no aguanto a mi mamá, porque ya me cansé, porque ya me aburrí, porque estoy harto, porque quiero ver a mis amigos, porque quiero jugar con otros, porque quiero platicar de lo que me pasa, porque quiero platicar de mis galanes, porque quiero jugar al básquet en el correo, porque quiero ir a orinar a los baños de mi escuela, o a irme a fumar un cigarro a escondidas, o quiero hacer lo que se me pegue la gana. Pero ya no aguanto estar encerrado. Entonces estoy feliz de poder ir a la escuela. ¿Sabe cuánto lo dicen de estas encuestas? Más del 70% de los encuestados. O sea, pregúntele usted a su hijito. No se quede con la mente perversa, extraña, que tiene una persona vieja como yo, preocupona y que constantemente está pensando en lo que puede salir mal. Por aquí me están dando algo que dice: ante esta situación, el personal educativo implementó un plan para identificar a los niños afectados y evitar la propagación. Y esto lo hace desde Afganistán. Entonces, pues lo que tenemos que hacer también es vigilar. Vamos a ver, no como enfermeros, ni paramédicos, ni médicos,
pero podemos hacer muchas cosas. Si usted quiere, gástese 500 pesos en un oxímetro, gástese 250 pesos en un termómetro, gástese lo que usted quiera en un cubrebocas que tenga pues 3 capas, o compre los K95 o haga lo que se le pegue la gana, pero invierta en conocer cuál es la salud del niño que envía a la casa, perdón, de la casa a la escuela, y cómo regresa a casa. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Entonces va a disminuir tantitito así el estrés que tenemos muchos. Porque yo, mi familia, pero sobre todo mi suegra, que fíjese, tiene 90 años y sabe que, a pesar de trabajar voluntariamente para la 4T y de corazón, no he conseguido que la vengan a vacunar a la casa. Y tiene 2 accidentes vasculares y tiene Parkinson. Y no se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tener mucho cuidado. Saber quién entra y quién no entra. Y los que entran y la van a ver se tienen que poner cubrebocas, porque la pueden contagiar aunque ellos ya hayan tenido el virus y tengan anticuerpos y estén vacunados con la Pfizer. Entonces, todos tenemos algún problema así. Nuestros niños no están vacunados, nuestros maestros sí, aunque digan que la CanSino, por ser china, es mala. ¿Por qué? Porque la propaganda gringa y europea para vender sus vacunas le tira a la Sputnik, a la CanSino y a la Sinovac. Porque sigue esa guerra fría entre las naciones que fueron comunistas, porque el comunismo ya no existe ni en las películas, más que en la mente de los idiotas. Idiote significa el que no participa de las decisiones del pueblo, en griego, y creen que el comunismo existe. Pues no, lo que existe es la estupidez humana. Y para que usted no sea calificado como tal, lea, pero no el Twitter, no el Facebook, no el chat. Lea otras cosas, y si lee lo que sale en las redes sociales, por favor confírmelo. Hay un método que yo desconozco, pero mi familia sí conoce, para confirmar si las tonterías que vienen publicadas ahí son reales o son lo que llaman ahora fake news, noticias falsas. Pero entiéndalo, no hay de otra, porque la otra sopa ya se acabó. Así es que los niños poco a poco se van a ir integrando. Se dejaron de inscribir el año pasado 7 millones